Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol. Es un placer estar con ustedes en este viernes, ¿no? Y con usted, Juan. Con ustedes, es encantador todas las mañanas, mi querida Vanessa. Más arrancamos mes. Sí, señor, arrancamos mes, el tercero del año, y la Iglesia Católica está sin sumo pontífice. Esa, que es esta, la portada del Espectador del día de hoy, dice sede vacante, pues es la noticia del momento. Ya en momentos vamos a hablar de ello. Aquí en Colombia hay una nueva reunión entre el gobierno y los cafeteros. A las 11 de la mañana inicia porque la de ayer no llegó a buen término. Fracasó, ¿no? Se espera otra vez que los cafeteros y el gobierno se reúnan para llegar a una solución. Y hablaremos también de eso, de la violencia en Cali, de Medellín, que tal vez se gane hoy un premio mundial como la ciudad más innovadora del momento. Sí, señor, que está compitiendo con Nueva York y Tel Aviv. Y Tel Aviv, ¿no? Vamos a ver, fuerza por los paisas. Así es. Pero bueno, vamos a comenzar con la noticia del momento. Ya hay fecha para la primera reunión en la que los cardenales comenzarán a organizar el cónclave. Margarita Rojas está en el Vaticano. Buenos días, Margarita. Así es, Vanessa, las congregaciones generales empezarán a sesionar a partir del próximo lunes 4 de marzo a las 9:30 de la mañana. Hoy se ha dado a conocer la carta que el decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, ha hecho llegar a los cardenales de todo el mundo, convocándolos a venir a Roma para sesionar, para discutir sobre la situación de la Iglesia y, por supuesto, para definir entre todos ellos en qué fecha debe iniciarse el cónclave. Según cifras de la agencia EFE, en Roma ya se encuentran 144 purpurados de los 207 que conforman el Colegio Cardenalicio. De estos, 115 son los cardenales electores por su edad, porque tienen menos de 80 años. Pero no sabemos, no es seguro si el lunes conoceremos la fecha del cónclave. Según los analistas vaticanos, los cardenales se reunirán para discutir la situación de la Iglesia y muchos temas pendientes sobre los desafíos que enfrentarán, temas que no necesariamente son los que más ventilamos nosotros en la prensa, es decir, los escándalos del Vatilix, algunas informaciones sobre filtraciones y espionaje al interior del Vaticano y muchas otras temáticas, por supuesto, que son muy atractivas informativamente, pero que seguro los cardenales estarán centrados en otro tipo de discusiones, en empezar a perfilar quiénes pueden ser los candidatos para el cónclave y no necesariamente en la fecha. Así que es una expectativa, es probable que se anuncie el lunes, pero no es cierto que así vaya a ser. Seguiremos esperando a ver cuándo van a reunirse y esta es en parte el inicio formal del proceso en búsqueda de la elección de Benedicto XVI, quien ya hoy tenía su primer día como Papa emérito. Más adelante vamos a regresar con mucha más información desde el Vaticano, donde en contados instantes se va a producir una rueda de prensa. Pero en las noticias nacionales, 12 horas duró la discusión de uno de los 6 puntos que los cafeteros exigen al gobierno nacional para superar esta crisis, este paro. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes y a las 11 de la mañana de hoy se volverán a sentar en la mesa de diálogo. Yarit Muñoz ha seguido muy de cerca esta jornada y ¿en qué radica, Yarit, la diferencia? Mejor dicho, ¿por qué hay desacuerdo? Juan Diego, buenos días. Lo primero que hay que decir es que durante estas primeras 12 horas de diálogo, lo único que se alcanzó a discutir fue el primero de los 6 puntos del pliego que presentaron los voceros de los cafeteros para intentar superar esta crisis. En ese primer punto, la diferencia está en 140.000 pesos. Una cuota de sustentación que el gremio cafetero está pidiendo para que el precio de la carga no esté por debajo de los costos que ellos deben pagar para la producción de su café. Pero en el siguiente informe les contamos cuáles son los detalles y cómo transcurrió esta reunión durante la noche anterior. Actualmente los caficultores reciben alrededor de 520.000 pesos por la carga de café. El gobierno nacional les entrega 60.000 pesos de auxilio para un total de 580.000 pesos. Pero el primero de los 6 puntos de la propuesta de los cafeteros es que ese auxilio aumente para que el valor de la carga quede entre 750.000 y 800.000 pesos. La de los caficultores es un precio de 800.000 pesos, precio de sustentación. Durante las 12 horas de diálogo, el gobierno propuso que el auxilio subiera de 60.000 a 90.000 pesos. Tema relacionado con el apoyo, ingreso al caficultor, AIC, sobre el cual el gobierno nacional propuso un aumento del 50%. Esa fue la oferta del gobierno. Pero para los voceros de los 11 departamentos que están en la mesa de diálogo, esa medida no es suficiente para aliviar la crisis del sector.
Simultáneamente, los ministros del Interior y de Trabajo estaban en otra mesa para intentar superar los bloqueos en las vías. El gobierno nacional exhorta a los líderes cafeteros a permitir la libre movilidad en las vías del país con el objetivo único de garantizar el abastecimiento de alimentos y combustible, así como la circulación de emisiones médicas y el suministro de insumos hospitalarios. El gobierno nacional dijo que sigue comprometido en abrir las puertas del diálogo para superar el paro, pero que espera que esas conversaciones no estén mediadas por las vías de hecho. A propósito de este tema, el ministro de Agricultura, minutos antes de iniciar la reunión, advirtió que en el departamento de Nariño hay grandes problemas con unos 10.000 litros de leche que no se están pudiendo transportar por los bloqueos de las vías, pero uno de los acuerdos que se logró durante la noche con los cafeteros fue que con una mediación por parte de la Defensoría del Pueblo es posible que pueda haber tránsito de los vehículos de emisión médica. Esa es la información que les podemos reportar por ahora desde el norte de Bogotá. Yaris Muñoz, Noticias Caracol. Yaris, muchas gracias. Son las 6:32 de la mañana. Vamos a comenzar ahora un recorrido por los lugares críticos del eje cafetero, en los cuales se han visto afectados por el paro. Vamos primero a Risaralda. Allá avanza el 5º día de paro. Freddy Gómez está en ese departamento. Freddy, ¿dónde está exactamente y cómo han recibido los manifestantes la noticia de la falta de acuerdo en el primer punto de negociación? Vanessa, buenos días. Aquí donde usted está observando es la vía que conduce hacia cerca de 12, 13 municipios del país. Incluso esta es la vía que conduce hacia Medellín, que permanece durante 5 días completada y cerrada prácticamente por todos los manifestantes que solamente están dejando pasar las ambulancias y algunos equipos médicos que están en la zona. Indignación. Los cafeteros en esta zona del país dicen que hay indignación, que no saben por qué el gobierno no quiere darles una pronta solución, pero que ellos no van a despejar las vías. Duvernay Galvis, uno de los líderes aquí en esta zona, hace pocos minutos estaba hablando usted con los representantes del eje cafetero en Bogotá. ¿Qué le dicen? Ellos nos dicen que el gobierno sigue en la política de mantenerse en los paños de agua tibia y en una negativa en atender nuestras peticiones de fondo, principalmente un precio de sustentación. Y en las últimas horas el paro cafetero entregó muchas novedades en el país. Así se vivieron estas últimas horas del paro cafetero en Colombia. Una tractomula fue incendiada en el sitio El Boquerón de Ibagué, sobre la vía que conduce al Alto de la Línea. El hecho se presentó en medio de enfrentamientos entre caficultores y la policía, que trató de impedir el cierre de la carretera. Los combustibles comenzaron a escasear en Popayán debido al paro cafetero que tiene bloqueada la principal vía de ingreso a la ciudad. En algunas estaciones ya no hay gasolina. Tratando de echarle un poquito de gasolina al carro, porque pues yo ya anduve por varias bombas y no están vendiendo. Miles de pasajeros no han podido salir ni llegar. La Panamericana está cerrada desde el lunes entre Chachagüí, Nariño y Santander de Quilichao, Cauca, donde miles de viajeros permanecen atrapados. En Pasto también escasean la gasolina y el ACPM. Decenas de conductores han hecho extensas filas para tanquear sus vehículos en las estaciones, las cuales han puesto límites a la venta. Unos 20.000 pesos. ¿No le venden más? Yo creo que no. Se agotaron en Cali los alimentos perecederos provenientes de Nariño y Cauca debido al bloqueo de los caficultores en la vía Panamericana. El bulto de papa subió, por ejemplo, más de un 50%. Las papas están hoy entre 35 y 45. También escasea criolla, lechuga, arveja verde, zanahoria y brócoli, entre otros productos. El bloqueo de la vía Neiva-Florencia tiene a la capital del Caquetá con mínimas reservas de combustibles. Centenares de pasajeros no han podido viajar por tierra. El transporte de carga también está paralizado. Concentraciones de cultivadores de café también continúan en Risaralda, Antioquia, Huila y Quindío, donde los manifestantes están a la espera de una solución a sus peticiones. Hoy en el eje cafetero y específicamente en Risaralda, 5 municipios han manifestado que ya presentan escasez de alimentos. Carmelo, otro de los líderes, ¿qué dicen estos municipios y cuáles son los más afectados? No, en estos momentos hay 5 municipios que están desabastecidos ya por cuestión de gasolina y de víveres. Ya hay restaurantes que están cerrando, los supermercados se encuentran con estanterías vacías y esto ya está causando desabastecimiento ya en todos estos municipios. Se espera que en las próximas horas pues más cafeteros lleguen a este lugar, se están esperando y adecuando algunos sitios, sobre todo los que están llegando de las veredas más lejanas. Desde Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Freddy por ese reporte de Risaralda. Nos vamos al departamento de Antioquia, en La Pintada, sitio de concentración de los caficultores. Allí está Juan Pablo López. ¿Qué pasa a esta hora, Juan? ¿Está despejada la vía?
Hola Juan Diego, buenos días. Está despejada la vía en este momento, sin embargo ya se han programado concentraciones y bloqueos también en la vía para estas horas de la mañana. Estamos muy cerca de la vía Medellín-Manizales y estamos muy cerca también del campamento de cerca de 600 caficultores que han decidido pues taponar esta vía en bloqueos escalonados. Hay una cosa muy clara y lo que ustedes están viendo en las imágenes también, ellos están dispuestos a quedarse acá el tiempo que sea necesario, han hecho inclusive actividades culturales en medio de la vía, también aquí Medellín Manizales durante los bloqueos, también han recibido apoyo de los camioneros del sector camionero y los conductores. Algo muy curioso que ha pasado es que también los han apoyado con su pito, aunque sea también en esta protesta por los precios del café. Lo que ellos dicen es que no es sostenible una finca con la carga de café con menos de 800.000 pesos, así que esperan órdenes de sus líderes cafeteros que están reunidos con el gobierno nacional en Bogotá y esperan no levantar el bloqueo hasta tanto se llegue a un acuerdo que a ellos los deje cómodos con el precio de la carga del café. Vamos a continuar muy pendientes con los bloqueos que se realicen en esta mañana en la vía Medellín-Manizales. Juan Pablo López, Noticias Caracol. Juan, muchas gracias. Y vamos ahora al Valle del Cauca. En la terminal de transportes de Cali, las autoridades brindan ayudas a más de un centenar de pasajeros que permanecen allí varados porque no han podido viajar a causa del paro cafetero. Carlos Gutiérrez está en la terminal. Carlos, adelante. Vanessa, buenos días. Sí, señora, son más de 140 personas, 145 en total, que se encuentran aquí en la terminal de transportes de la capital del Valle del Cauca, varados desde hace 5 días porque no han podido llegar a sus destinos. Muchos de esos pasajeros son ciudadanos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, argentinos y chilenos que han permanecido durante estos días durmiendo en los pasillos del complejo terrestre de la Sultana del Valle. Mire, este es el grupo de personas, peruanos en su mayoría, porque 80 de esos 145 personas son de nacionalidad. Don Johnson, básicamente ustedes qué le piden a su gobierno y también al gobierno colombiano. Buenos días, tengo usted buenos días. Creo que nosotros queremos salir cuanto antes de este país porque estamos viviendo en las condiciones totalmente inhumanas, tirados en el piso, sin comer, sin agua. Los 5 días, como hoy día se cumplen 5 días que estamos pernoctando en la calle. Económicamente tampoco ya no podemos cómo sobrevivir en este pueblo. Ustedes pueden ver de alguna manera que ya hay niños, hay adultos mayores. Por el lado de acá hay ciudadanos chilenos, si me regalan un momentico. Hola, 5 días ustedes acá. 5 días llevamos ya, esperando en Cali. Lo único que pensábamos que teníamos que pasar a Ecuador y en realidad quedamos atrapados acá. Andamos las 4, somos mujeres y es súper incómodo en verdad. Claro que sí, son ya 5 días, las mujeres no se han podido bañar, los hombres tampoco, y básicamente lo que ellos piden a sus gobiernos, a los consulados, es que por favor les faciliten, aunque sea un avión comercial, que los pueda sacar de Colombia y lleguen a sus países, o al menos que lleguen al vecino país de Ecuador, en Quito particularmente. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Carlos. Y Tolima es uno de los departamentos donde más problemas se han registrado por el paro cafetero. En las últimas horas hubo nuevos disturbios. En el sector del Boquerón permanece Marjorie Trujillo. ¿Qué es lo nuevo en esa zona? Marjorie, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Bueno, mire, lo nuevo es que ya tenemos el total de heridos que se presentaron el día de ayer en los enfrentamientos de la policía con los cafeteros y son 9 personas heridas, entre ellas una niña de 7 años que uno de sus brazos resultó fracturado cuando ella trataba de huir de los gases y la atropelló un vehículo. También hace unos minutos el personero de Ibagué nos informó que ha denunciado ante la Procuraduría Regional que hay abuso por parte de las autoridades, exceso de fuerza contra estos caficultores cuando están los enfrentamientos. Y también las autoridades nos han informado que lo que sucedió ayer con la tractomula, recordemos que hacia las 3:30 de la tarde una tractomula que recorría la vía hacia el alto de la línea entre Ibagué y Cajamarca pues fue incendiada por personas desconocidas, le rociaron gasolina y después le prendieron fuego. Pues según las autoridades ellos ya de alguna manera se estaban esperando esto porque tienen información de que un guerrillero que opera en este sector del país había dado la orden que desde el lunes incineraran un vehículo y lo tenían que incinerar en este sector y efectivamente eso ayer sucedió. Entonces la petición es que para los campesinos cuando vean personas extrañas dentro de su grupo lo saquen porque ellos son los que están generando este tipo de atentados. También los campesinos nos manifestaron que en las últimas horas retiraron a 6 personas que no tenían nada que ver con su manifestación. Ellos mismos están haciendo listas para que conocerse entre todos y retirar a estas personas que están generando esta violencia
violencia en este sector del país. Poco a poco continúan llegando campesinos a este lugar en Boquerón y también se presentan bloqueos en la carretera entre Líbano y Armero. Allá hay cerca de 800 campesinos. En Fresno también hay bloqueos. Allá continúa paralizado el comercio y en Dolores, en la vía Dolores entre Prado, también continúan bloqueos y hay protesta por parte de los caficulteros. Yo me despido por el momento desde el Boquerón. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Marjorie, muchas gracias. Y una tensa calma se vive en Garzón Huila después de los duros enfrentamientos entre campesinos y miembros del escuadrón antidisturbios de la policía. Eso fue lo que encontró nuestro enviado especial Henry González al llegar a ese municipio. En esta carretera todavía se mantienen las huellas de lo que han sido 3 días de duros choques entre los campesinos con la fuerza pública. Transportadores que pasaban con su carga por este lugar a la hora de los enfrentamientos también resultaron damnificados. Nos tocó abrirlo así obligado porque lo iban a quemar entonces y nos lo pincharon. En las afueras de Garzón, lejos de este sitio de los enfrentamientos, hay una fila interminable de transportadores que llevan hasta 4 días paralizados y sin poderse mover para ningún lado. ¿Qué está transportando? Señor, estamos transportando mercancía perecedera. Estamos desde el día lunes acá. Estos campesinos advierten que mientras la fuerza pública no los instigue, ellos protestarán pacíficamente. El objetivo de este paro es que se dé cuenta el gobierno nacional la cantidad de campesinos cafeteros desamparados. La alta concentración de campesinos en este lugar cerca de Garzón, al igual que la instalación de todos estos campamentos y cambuches, insinúan que aquí el paro cafetero está preparado para muchos días. La policía investiga un presunto abuso de autoridad por parte de miembros del escuadrón antimotines en Barrancabermeja. En las últimas horas se conoció un video que muestra a un integrante del SMAT, es decir, del escuadrón antidisturbios, rompiendo los vidrios de varios buses. Este video que circula en las redes sociales muestra a un agente del escuadrón antidisturbios cuando rompe los vidrios de 2 vehículos estacionados en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga. Una cámara de Noticias Caracol que cubría los enfrentamientos grabó a los 2 buses que quedaron en medio de las protestas. Esta imagen muestra cuando el escuadrón pasa muy cerca de este bus de servicio público, el mismo que metros más adelante, según el video, es atacado por el uniformado. Los desórdenes se registraron el pasado martes cuando decenas de cacaoteros y cafeteros se enfrentaron con la policía. Así lo aseguró César Solarte, el comunicador que grabó al policía cuando rompía los vidrios. Los campesinos estaban más o menos a 10, 20 metros ahí para arriba después del vehículo que obstruía la vía. Sin ningún motivo, sin ninguna razón, solamente pasaron dándole bolillo a los buses. La policía del Magdalena Medio se refirió a lo sucedido. Y si hay algún desmán por algún miembro de la policía, muy seguramente lo vamos a investigar y vamos a castigar a aquella persona que cometió esos desmanes. Tras los enfrentamientos, los vehículos sufrieron daños en vidrios y ventanas, como lo registraron también luego nuestras cámaras. 6:44 minutos, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 60 años de cárcel al teniente retirado del Ejército Raúl Muñoz por el asesinato de 3 niños en Arauca. El tribunal hizo un fuerte llamado de atención a las fuerzas militares por sus procesos de incorporación, luego de revelarse que la evaluación emocional de Muñoz determinó su inestabilidad emocional y sin embargo fue reclutado. El tribunal ordenó que se investigue a los abogados del teniente retirado por el testimonio de un soldado que asegura que lo contactaron para que suministrara información a cambio de un dinero y de un traslado. Bien, y a esta hora, cuando son las 6:45 minutos de la mañana, aquí tienen un resumen de las noticias más importantes hasta el momento y de lo que vamos a ver en breve. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, nos tiene un reporte en vivo de los hechos ocurridos mientras la mayoría de los bogotanos dormía. Un incendio en una subestación eléctrica dejó sin energía por más de 7 horas a 3 barrios de Suba, y el accidente de 2 camiones y la evacuación de la terminal del sur por un carro abandonado fueron los hechos que marcaron la jornada nocturna en Bogotá. 5 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Cali, 4 de ellas en centros comerciales. Detalles de esta noticia y de lo que ocurrió anoche en la capital del Valle en minutos con Yanio Díaz. Y desde Cartagena, Carlos Cataño nos cuenta la historia de una escuela cuya obra fue inaugurada con bombos y platillos hace 5 meses, pero olvidaron un detalle muy importante: nunca encerraron la construcción y los alumnos no han podido iniciar clases. Las fallas en los procesos de incorporación también fallaron en la Universidad Militar Nueva Granada. Un falso teniente que estudió 2 años en la institución fue capturado.
el falso teniente del ejército. Durante 2 años vistió uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, sin que nadie llegara a sospechar que se trataba de un falso estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, y quien, según la Fiscalía, llegó a la institución a través de documentos fraudulentos. Luego de varias horas de audiencia y tras aceptar los cargos, Edwin Tonguino Quiñones rompió el silencio y decidió hablar a los medios de comunicación. Sé todo el recorrido militar y entré a la universidad y después hice eso, pero fue por estudiar, por ningún otro motivo, solo fue por estudiar nomás. No, y mi intención es hacerle daño a nadie, solo por estudiar. ¿Cómo fueron las calificaciones? ¿Buenas? Buenas calificaciones. De inmediato, la Fiscalía solicitó que no se le dictara la medida de aseguramiento por considerar que no representa un peligro para la sociedad. Además, el señor Tonguino no registra antecedentes judiciales, no tiene anotaciones por conductas delictivas. A través de un comunicado, la institución educativa señaló: la Universidad Militar Nueva Granada expresa que fueron las propias medidas de seguridad adoptadas al interior de la misma las que posibilitaron descubrir el ilícito y poner en evidencia al suplantador Edwin Alexis Tonguino Quiñones. El fiscal que conoció la captura horas antes se refirió al caso. Y desde luego, lamentar los sistemas de seguridad e inteligencia de esas instituciones. Pese a quedar en libertad, el falso militar continuará vinculado a la investigación. 6:48, una luz de esperanza aparece hoy para la mujer que fue desalojada de su vivienda junto con sus 6 hijos en el sur de Bogotá. Varios corazones generosos le han ofrecido ayuda. Juanita Gómez nos cuenta hoy dónde está la señora y qué ayudas va a recibir. Juanita, buenos días. Hola Juan Diego, buenos días. Así es, se ha unido muchísima gente en torno a ayudar a esta familia, una madre y sus 6 niños que fueron desalojados en las últimas horas acá en Kennedy, en el sur de Bogotá. Pues una de las grandes ayudas que ha recibido en este momento es la carpa precisamente que hay detrás de nosotros. Un alma caritativa pasó ayer en la tarde y la dejó para que no se mojaran y para que pudieran estar ahí. Además, la comunidad se ha unido y ha permitido que los niños puedan dormir en un salón comunal. Ahí están pasando la noche mientras se define la situación. Pero más allá de eso, también hemos recibido la ayuda, gracias a Conexión Colombia, de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Precisamente Jacqueline nos acaba de informar que también ha recibido pues las llamadas de ellos y va a aceptar temporalmente el hospedaje y la alimentación que le van a dar ahí. Pero hay una preocupación, ¿cierto, Jacqueline? Porque además de recibir esa ayuda, ¿qué necesita? Pues realmente lo que yo más necesito es una vivienda y como pues unas oportunidades de trabajo, porque fuera de la vivienda pues también necesito la educación de los niños, que pues también es primordial en este caso. Y pues si yo de pronto decido irme para allá, yo espero que de todas maneras lo de la vivienda sea un hecho, que me ayuden, porque yo que saco conseguir en la misma situación, me consiguen para pagar un mes de arriendo y si no tengo para el otro, vuelvo y paso por la misma situación, vuelven y me sacan para la calle. Yo no quiero volver a vivir esto tan duro que me ha tocado. No se preocupe. Jacqueline, pues eso es lo que está pidiendo en este momento, una ayuda integral, además de la que nos ofrece la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, de un hospedaje, alimentación. La idea es que pueda conseguir un trabajo y poder tener una vivienda digna donde pueda vivir con sus niños, porque además ya se han acercado las autoridades a decir que ellos no pueden estar acá y los niños pues no pueden estar expuestos, además que están muy cerca a un caño y pues las condiciones son difíciles. Esperemos pues que esto termine muy bien. Juanita, muchas gracias. Y si alguno de nuestros televidentes quiere ayudar a esta mujer y a sus 6 hijos, puede hacerlo a través de Conexión Colombia, escribiendo al correo donacionesenespecie@conexioncolombia.com. Una casa y un trabajo, 2 peticiones más que nobles de esta madre. Vamos ahora con los reportes de nuestros ojos de la noche en Bogotá y Cali. Comenzamos con Yanio Díaz en la capital del Valle, que fue escenario de una violenta jornada en las últimas horas donde 5 personas fueron asesinadas. Yanio, usted tiene reporte justamente y detalles sobre estas noticias de lo que ocurrió anoche mientras los caleños dormían.
Así es, Juan Diego, pues estos hechos han generado gran preocupación en los habitantes de la ciudad de Cali. Uno de los hechos es la muerte de un ciudadano oriundo de Tuluá, de 38 años, un abogado. Luego se presenta la muerte de otra persona en el sur de la ciudad, pero los hechos que tal vez han generado más consternación en los habitantes de esta ciudad es la muerte de 3 personas, los crímenes de 3 personas en 2 centros comerciales de la ciudad. Las autoridades lo que dicen es que se trataría de venganzas entre bandas narcotraficantes y en una rápida reacción por parte de la policía se logró la captura de 3 presuntos sicarios. Hay una reacción oportuna de la policía del cuadrante, quien es informado a través de una llamada del ciudadano, reacciona de manera inmediata y logra la captura de los agresores. Se trata de 2 jóvenes, entre ellos un menor de edad, quienes portaban armas de fuego automáticas. Ya están siendo judicializados, coordinados con la Fiscalía para que respondan por este lamentable hecho. Igual en el lugar de los hechos se encontró otra arma de fuego. Muy bien, y en información del Ojo de la Noche, llegamos hasta el barrio San Fernando, en el sur de la capital del Valle, donde se presentó un volcamiento y la inexplicable situación en la que las personas que iban a bordo de un vehículo que se volcó, huyeron de este lugar. Las autoridades no se explican por qué huyeron de este lugar y no llegaron a atender la situación requerida por las autoridades. No hay documentos, nadie se presenta a responder por el vehículo, pero vamos a hacer la labor investigativa a ver quién es el respectivo conductor, porque necesitamos saber si venía en estado de licoramiento o no. Aparentemente hay personas que dicen, pero nadie nos permite individualizarlo, entonces no podemos realizarle una prueba a ninguna de las personas que están aquí. Lo que presumen los agentes de tránsito es que presuntamente estas personas irían en estado de embriaguez, por eso huyeron de este lugar para evadir a las autoridades. Esa información del Ojo de la Noche desde la ciudad de Cali. Gracias, Yanio Díaz, 6:53 de la mañana. Vamos ahora con Eduard Porras, nuestro Ojo de la Noche aquí en Bogotá, quien tiene el reporte de los hechos ocurridos en la capital. Eduard, adelante, ¿qué pasó mientras la mayoría de los bogotanos dormía? Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues 3 hechos marcaron la noche y la madrugada en Bogotá. Comenzamos con lo que ocurrió en la Terminal del Sur, con un pánico generado por una falsa alarma, porque inicialmente hablaban de un vehículo que estaba abandonado en uno de los parqueaderos, decían que posiblemente tenía algún tipo de explosivo y por eso evacuaron a decenas de taxistas que trabajan en ese punto sobre la autopista Sur y a los empleados de la Terminal del Sur. Más adelante les voy a contar detalles de lo que ocurrió. Además, un accidente de tránsito de 3 que ocurrieron esta madrugada sobre la avenida Boyacá con calle 73, donde 2 camionetas se estrellaron. Llegaron por lo menos 3 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos a atender esta emergencia. Y por último, lo que ocurrió en la localidad de Suba con un incendio en una subestación eléctrica en el barrio Nueva Tibabuyes. Resulta que al parecer un cortocircuito originó las llamas e incendió esta subestación eléctrica que está al interior de un conjunto de apartamentos, pero dejó sin luz a por lo menos 3 barrios. Así que todo esto y mucho más con los hechos más importantes que ocurrieron aquí en Bogotá en Noticias Caracol. Ya volveremos con usted más adelante, mi querido Eduard Porras. Y un grupo de policías fue atacado por varios hombres en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento judicial. Según esta mujer, que por seguridad pidió que se oculte su identidad, ella fue la que llamó a la policía luego de que su esposo, un militar al parecer bajo efectos del alcohol, la agrediera y amenazara con un revólver. Los uniformados atendieron el llamado y cuando trataron de conducir al agresor hasta la patrulla, sus amigos reaccionaron de manera agresiva. Al parecer, los policías reaccionaron y trataron de proteger su integridad y la de la víctima. Sin embargo, se anunció una investigación para establecer si hubo algún tipo de abuso de autoridad. Y la policía también respondió en las últimas horas a la condena por las fumigaciones con glifosato en 2 predios de Caquetá, fumigaciones hechas en 1999. El general Luis Alberto Pérez, director de la Policía Antinarcóticos, dijo que acata el fallo, aunque aclaró que aún no ha sido recibida la sentencia. No se hizo la visita directa al terreno para confirmar los daños que se dice se generaron. Y entiendo que el Consejo de Estado está fallando con la queja de la persona, pero es algo que no podemos confirmar o desvirtuar porque no conocemos el alcance de este fallo.
Un diputado de Santander resultó gravemente herido en un accidente de tránsito que se presentó anoche en Bucaramanga. El hecho ocurrió en este supermercado en el oriente de esa ciudad. El diputado Camilo Andrés Atenas se encontraba en una de estas sillas cuando un vehículo sin frenos lo arrolló y destruyó parte del lugar al accidentarse. El líder político fue trasladado a un centro asistencial de la capital santandereana, donde permanece bajo pronóstico reservado. Y en Barranquilla, un aparatoso accidente causó pánico en el norte de la ciudad. Según testigos, ese vehículo que están viendo tuvo fallas mecánicas, por lo que su conductor perdió el control y se salió de la carretera poco antes de subir a un puente en la vía Circunvalación. El automotor fue a parar a una cuneta de más de 4 metros de profundidad. Por fortuna, el conductor y su acompañante salieron ilesos. 6:57, una casa de 3 pisos colapsó en las últimas horas en el norte de Bogotá. La vivienda estaba ubicada justo en el sector donde se adelanta una obra para la construcción de un andén. Al parecer, la excavación que se adelanta en ese sector debilitó la estructura y produjo el colapso de toda la vivienda. El hecho ocurrió en la calle 72 con carrera 57 en el norte de Bogotá. Según los residentes, varias casas del sector son bastante viejas y algunas ni siquiera tienen vigas. 5 máquinas de bomberos y personal de FOPAE atendieron la emergencia, que por fortuna no terminó en una tragedia peor. Afortunadamente los obreros no estaban cerca cuando hubo el colapso. Al interior había una persona que sufrió unas lesiones muy leves, de un Fabián, de 20 años. Tiene solo una incrustación de un cuerpo extraño a la altura de la frente. 6:57, un incendio en un restaurante del centro de Barranquilla dejó 3 personas lesionadas. La emergencia se registró en el interior de un centro comercial en construcción cuando varios trabajadores se disponían a iniciar las labores de cocina y un fogón estalló. Según reportaron los bomberos que atendieron la emergencia, las personas lesionadas sufrieron quemaduras de 2º grado y son atendidas a esta hora en un hospital de la ciudad. Los organismos de socorro iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio. La policía del Quindío rescató a 3 niños y su madre, quienes habían sido secuestrados 3 días atrás. En una operación relámpago fueron rescatados los pequeños y su madre, quienes habían sido secuestrados por la esposa de un tío que, desesperado porque su compañero sentimental la abandonó, reclamaba su regreso o de lo contrario asesinaría a sus rehenes. La madre de los pequeños pudo escapar de la vivienda y avisarle a las autoridades, quienes lograron entrar por el techo de la casa y capturar a la mujer. La policía de Buenaventura capturó a 6 personas implicadas en minería ilegal. En los operativos realizados en la mina Zaragoza a lo largo del río Dagua, también fueron incautados 2 retroexcavadoras. El coronel Óscar Gómez, comandante de la policía de Buenaventura, anunció que intensificará los operativos contra esta actividad ilícita. Los capturados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente. Con preocupación recibió la Secretaría de Ambiente de Bogotá el primer borrador de un decreto del Ministerio de Ambiente que da vía libre a la explotación minera en la capital del país. Según la secretaria de Ambiente, Susana Muhammad, el distrito ya le había enviado una comunicación al Ministerio en la que se le explicaban las razones de tipo ambiental y social por las cuales no es conveniente permitir la minería en Bogotá. Según la funcionaria, se adelantan conversaciones con el Ministerio para que se reconsidere la posibilidad de habilitar explotaciones mineras en Usme y también en Ciudad Bolívar. El próximo 10 de marzo se conocerá el texto final de ese decreto. De ratificarse el borrador como está hoy, el distrito continuaría en su proyecto de plan de ordenamiento territorial con el artículo que lo prohíbe, que prohíbe la minería.